El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. En otras palabras, se define como errar el blanco. Para entender las enseñanzas de la Biblia acerca de la conversión, justificación, santificación, arrepentimiento y perdón, es necesario tener conocimiento del pecado. Debido a que el pecado ha sido minimizado a lo largo del tiempo, es decir, convencer a las personas de la realidad y la seriedad del quebrantamiento de la ley de Dios. Si a nadie le preocupa el pecado, ¿para qué entonces va a buscar un Salvador? Por la ignorancia de las personas acerca del pecado, Dios hace que las personas que Él llama tomen conciencia acerca de este problema tan grave que es el pecado. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Hay una realidad escalofriante para los que continúan en el pecado, porque su paga es la muerte. Por lo tanto, entender el pecado es importante, ya que la vida sin arrepentimiento termina en muerte. El perdón de Dios y una vida transformada de superación del pecado lleva a la salvación, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y uno de los problemas del púlpito hoy en día es lo poco que se habla del pecado, de su origen y de sus consecuencias, en definitiva, de su realidad. En nuestra cultura, el principal pecado es no amarse a uno mismo lo suficiente. Para Dios, este es el principal pecado. Números 32:23 nos dice: pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. Si consideramos los sermones del pasado, encontraremos que los énfasis eran muy diferentes a los que hoy en día tenemos. En el contexto de las tribus de Rubén y Gad, pidieron establecerse en las tierras que estaban antes de cruzar el Jordán, por ser tierras de ganado. Ante la sospecha de Moisés de que no querían entrar en Canaán, igual por evitar problemas, ellos le aseguraron que pasarían con el resto de sus hermanos y lucharían junto a ellos para ganar la tierra prometida. La preocupación de Moisés era obvia. Desde que salieron de Egipto, el problema constante eran aquellos que despreciaban la promesa de Dios y que querían volver a la esclavitud. Es el mismo problema de lo que hoy se llama erróneamente ese creyente carnal, y en realidad deberíamos llamar el incrédulo autoconvencido. Vivir un cristianismo que tiene a Egipto como centro es indicio de perdición, no de salvación. Dios nos ha salvado del Egipto exterior, pero también del Egipto interior. Cambiar nuestras formas, pero seguir codiciando la vida de esclavitud no es cristianismo, es carnalidad disfrazada. El pecado tiene consecuencias. El gran engaño con el que nos autoconvencemos es que no habrá consecuencias ni daño por el pecado que cometemos. Esto es falso. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre nos alcanza. Tiene consecuencias para nosotros. Nuestra alma se ve afectada, endurecida, ensuciada y dañada. Pero tiene consecuencias para Dios. Él no puede dejar pasar el pecado, no lo puede ignorar. El pecado es una ofensa directa a Dios mismo, porque Él es santo. El gran tema de la Biblia es que Dios envió al Salvador, a Jesús el Señor. A Él le alcanzó el pecado de todos nosotros y los llevó en su propio cuerpo. Él sufrió las consecuencias de todos nuestros pecados. Él sorbió el pecado, se hizo de alguna forma pecado. El daño que el bendito Salvador sufrió en la cruz fue enorme, imposible de comprender. Él fue hecho de alguna forma pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Piensa en esto. Si mi pecado dañó al Salvador, ¿no debería tomar más en serio el pecado en mi vida?